Evangelio de hoy. Tema: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? Primera lectura. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaam levantó la vista, vio a Israel agrupado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de él, y proclamó así su poema. Palabra de Balaam, hijo de Beor. Palabra del hombre que traspasa el misterio, oráculo del que escucha las palabras de Dios, que ve lo que el Dios de la estepa le da a ver, que se postra y Dios le abre los ojos. Qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, se estiran como valles, como jardines a orillas de un río, como aloes que ha plantado Yahvé, como cetros a orillas de un curso de agua. Se rebalsa el agua de sus dos baldes. Su simiente está bien regada. Su rey es más poderoso que Agag, y su reino crece todavía. Entonces proclamó su poema. Palabra de Balaam, hijo de Beor. Palabras del hombre que atraviesa el misterio, oráculo del que escucha las palabras de Dios y que posee la ciencia del Altísimo, que ve lo que el Dios de la estepa le deja ver, que se postra, y Dios le abre los ojos. Lo veo, pero no por ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Un astro se levanta desde Jacob, un cetro se yergue en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús había entrado al templo y estaba enseñando, cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judeas fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron. Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará: ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideraban a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les replicó: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. El escenario para el Evangelio de hoy es el templo,
Cuando Jesús entró al templo, los ancianos y los principales sacerdotes se le acercaron. Inmediatamente comenzaron a interrogarlo. Le preguntaron quién fue el que le dio la autoridad para sanar y predicar. En lugar de responder a sus preguntas, Jesús le da la vuelta a los ancianos y sacerdotes preguntándoles de dónde creían que era el bautismo de Juan. ¿Creían que era del cielo o creían que era de origen humano? Los ancianos y los sacerdotes estaban en un dilema. Se dieron cuenta de que si decían que creían que el bautismo de Juan era del cielo, Jesús entonces podría preguntarles, ¿por qué no creyeron a Juan? Sin embargo, si le decían a Jesús que no creían en el bautismo de Juan, Jesús entonces les preguntaría, ¿por qué no creían que Juan era el hombre, enviado por Dios para dar testimonio de la verdad? ¿Te imaginas la frustración, el miedo y la ira que experimentaron los ancianos y los sacerdotes? Estaban en un dilema. No importa cómo respondieran, estarían en una posición incómoda. Los oficiales del templo guardaron silencio por un momento. Finalmente, uno de ellos respondió y simplemente dijo, «No sabemos». A su vez, Jesús responde negándose a decirles de dónde proviene su autoridad. Hermanos, ¿en qué creemos? Sinceramente y honestamente aquí, ¿decimos que realmente creemos en Jesús? ¿Cuán profunda es nuestra creencia en Jesús? ¿O creemos simplemente porque nos enseñaron a creer? ¿O creemos porque hemos tenido experiencias personales de Jesús? El peligro es, ¿podemos volvernos complacientes o incluso flojos a nuestra creencia? El Adviento es una temporada maravillosa para preguntar, ¿qué creo? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuál será tu respuesta? En otro punto, también podemos ver que el conflicto que se presentaba entre Jesús y las autoridades religiosas de la época era porque éstos se consideraban dueños de todo y pensaban que nadie podía hacer nada sin su permiso, mejor dicho, sin su autorización. Por eso, perseguían a Jesús y trataban de matarle, ya que Él se muestra independiente y libre frente a ellos. Es porque toda autoridad con que actúa le viene del cielo y Él mismo es Dios. Así debe de actuar el creyente que tiene el pensamiento de Cristo y el Espíritu de Cristo, pues ante la oposición de ideologías o las persecuciones no debe dejarse manipular ni controlar, sino someterse a la única voluntad que debe escuchar y realizar, la de Dios Padre. Para ello, debe imitar en todo a Jesús, pero teniendo en cuenta que es el Espíritu Santo quien le da la identidad y la autoridad. Hermanos, también nosotros como estos sumos sacerdotes y ancianos tenemos nuestras prisiones, nuestras cadenas, por ejemplo, conveniencia, apariencia, miedos, falta de libertad ante el qué dirán, falta de transparencia y de verdad con nosotros mismos y con los demás, y muchos condicionamientos externos de todo tipo. ¿Cuántas cadenas, cuántas ataduras, cuántas prisiones? El Dios del Adviento quiere devolvernos la libertad, quiere devolvernos al camino de la verdad. Ojalá encontremos nuestra puerta en nuestro corazón y en nuestra vida, y la dejemos abierta de par en par. No lo olvidemos, que Jesús es la puerta que nos libera al mostrarnos un amor verdadero y un verdadero camino hacia el Padre. Ahora, queridos hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, en un mundo de injusticia, guerra y explotación, en el que cada vez más gente encuentra los medios de vida, pero no muchas razones para vivir, tú nos prometes una estrella a la que seguir, Jesús tu Hijo. Oh Dios, mantén en nosotros viva la esperanza de que Él va a venir a nosotros hoy
y de que si estamos dispuestos a aceptar seriamente las exigencias del Evangelio, podemos llegar a ser ciertamente un nuevo pueblo, completamente renovado en Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.